Pero el resto del mundo sabemos que la vocación es el llamado general a la santidad, ¿no? Y uno de los temas que yo quería comentar, o charlar con usted, mejor dicho, era justamente esto de cuál es el modo o la espiritualidad que un católico, ¿no? En el mundo de hoy, no en la Edad Media, no en el Renacimiento, no en los primeros siglos del cristianismo, tiene que intentar llevar ante el mundo, este mundo que justamente no quiere escuchar más hablar de Dios, ni del infierno, ni del cielo, ni nada, sino que al contrario, se burla de todo eso, ¿no? Es necedad para un mundo que ya no es ni gentil ni es judío, ¿no? Ya no es necedad ni locura, sino que es un mundo en gran parte que ha apostatado de Cristo. O sea, ¿cómo hacer para llevar una espiritualidad católica frente a un mundo, e incluso frente a gente que puede ser, se puede decir a sí mismo católica, pero en realidad vive un catolicismo, como decía Benedicto XVI, que es un relativismo más que un catolicismo? ¿Cómo uno puede llevar una espiritualidad católica en el mundo de hoy, en el siglo XXI? Creo que este cambio profundo, radical, que ya se ha instalado y que nos acosa por ejemplo, la ideología de género, ¿no? La situación en Argentina, desde ese punto de vista, es terrible, pero no solo en Argentina, esto es una cosa mundial, aunque en unos sitios es peor que en otros. Creo que esto exige también en el católico un cambio profundo. Por ejemplo, hasta hace unos años, dependerá del país, unos años, la situación en África, te lo aseguro, Javier, no es la misma que la situación en Europa Occidental o la situación digamos, la parte sur, los tres países del sur de Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, no es lo mismo que de ahí para arriba, Perú, Colombia, es decir, no se puede generalizar porque estamos ante una situación parecida, pero sí que hay algunas características generales que sirven. El católico hasta hace poco tenía suficiente con ir a misa el domingo. La inmensa mayoría de los católicos practicantes, hablo de ellos, transmitían la fe a sus hijos sin mayor problema. La inmensa mayoría de los católicos habían recibido solo la formación de la primera comunión. Algunos de ellos la confirmación, pero ni siquiera a veces esa formación existía y se hacía la confirmación de aquella manera. Esto servía en un tipo de sociedad, o ya esto no sirve más. Sirve más. Y esto es lo que tenemos que entender. Si nosotros no somos capaces de afrontar este cambio profundo con una nueva manera de evangelizar y de preparar a nuestra gente, estamos siendo devorados, por un lado, por el ateísmo y por otro lado, por las sectas, que son Claro. también un gran enemigo, porque tocan el corazón de la gente y además lo van a hacer desde la perspectiva del interés, la llamada teología del éxito. Creo Claro. que el grupo, no sé cómo llamarle, de Pare de Sufrir, es muy representativo de esto que estoy Sí, sí, sí. diciendo. ¿Qué es lo que yo veo que hay que hacer? Lo que hemos empezado nosotros a hacer. El católico tiene que entrar en un grupo. Punto. Esto no es opcional. Esto no es opcional. Del mismo modo que la Iglesia en un momento dado estableció la obligatoriedad bajo pecado mortal de ir a misa el domingo. Hoy no digo que establecer la obligatoriedad bajo pecado mortal de estar en un grupo. No, tampoco estamos en una época para eso. Pero sí, en mi opinión, un católico que solo va a misa el domingo y que no está en una comunidad, la que sea, pero en una comunidad vital, en una comunidad donde su corazón está siendo caldeado por la presencia del Señor en medio de los discípulos, ese católico sucumbe ante el inmenso reto que tiene por delante. Por supuesto que no basta con eso, pero esto es una condición para mí casi tan importante como la misa del domingo, casi tan importante. Claro, siempre dependiendo qué tipo de grupo sea, ¿no? Pero eso es cuestión del discernimiento de cada uno. Claro. Es decir, tú tienes que elegir. Esa es una decisión tuya. Y quizá a lo mejor la primera elección no es la adecuada, bueno, pues eliges otra, ¿no? Tampoco tienes por qué pensar que ese grupo que has elegido es Dios o es la Iglesia, porque no lo Claro, es. tal cual. Exacto. Dios es Dios y todo lo demás no es Dios. Y la Iglesia
es la casa común, pero la casa común, tú estás en ella desde cualquier perspectiva. O sea, por ejemplo, las iglesias antiguas, al menos en Europa, eran muy estándar. La nave central, el altar grande puesto al fondo de la iglesia, el altar